Hola, saludos nuevamente a todos y a todas. Pues aquí estamos para seguir reflexionando con respecto a la lengua náhuatl, que es una lengua que ya, como comentamos, ¿no?, en los videos anteriores, como lengua aglutinante, y pues también se ha comentado, ¿no?, por su acentuación, que es una lengua de acentuación grave. Pues vamos a ver ese tema el día de hoy con el tema de acentuación, y nuevamente recalco que es con la intención de seguir reflexionando con respecto a nuestra lengua náhuatl. Hay que repensar, hay que analizar, también por supuesto escuchar cómo se usa, cómo se habla, pero también es cierto que tenemos que reconocer o también tenemos que saber en el eh, cómo se debe escribir, porque son dos cosas diferentes. Y ahí es donde tenemos que estar como reflexionando y echando mucho oído. Pues bueno, pues los invito a que escuchen esta breve charla sobre la acentuación. Bueno, entonces la acentuación es grave, igual que el español. Eso es lo que le caracteriza también a la lengua náhuatl. Por lo tanto, decimos que no se tiene que acentuar. En realidad no se acentúa como palabra grave, pero también es cierto que hay ciertos sonidos que son agudas y como tal, en estos casos se deben de acentuar. Pero también habría que reconocer otro tipo de sonidos. Tenemos que estar muy atentos porque en algunos casos puede cambiar el significado. Entonces, las palabras graves, también por esas variantes fonológicas que hay, vamos a tener que reconocerlas y ver que en ningún momento podemos decir de que no se tiene que acentuar, ¿no? Si así se habla, si así es como se dice y así lo dicen, pues cuando uno registra, en realidad no va a poner siempre como uno habla o como uno quisiera que hablaran los demás hablantes, ¿no? Tiene que a veces registrarse como se usa, como se dice. Bueno, empiezo mencionando que no hay diptongos, o sea, cuando vamos a encontrar dos vocales juntas, habría que separarlas, habría que leer de modo, digamos, como dos vocales, y vamos a poner algunos ejemplos. Y está Noe, ¿no? Así como lo estoy pronunciando, es Noe, y vamos a encontrar como Noe, Noe, ¿no? Es N-O-E como Noe, pero se tiene que leer como Noe. Ahí la acentuación sigue siendo grave porque en la sílaba no, que es la penúltima, es en donde se acentúa en la o sea, Noe. Entonces no es un prefijo y la e es de etl, por eso también incluso podemos ver que ahí se separan, ¿no? Y también encontramos esta otra palabra que es ie, o sea, ie, aunque no esté acentuada porque entendemos que es grave, pero se tiene que leer la i con acento y la e no, o sea, ie, que es su frijol. Y de ahí vamos a encontrar también, por ejemplo, el de toa, sonaría como toa, pero así se escribiría toa, sin embargo se pronunciaría como toa. También, por ejemplo, el mahuistía, tia, ahí vamos a encontrar que la i también lleva acento, entonces no es mahuistia, no, es mahuistía. Entonces no se acentúa cuando lo escribimos, pero tenemos que romper ese diptongo en la ia, ¿no? Entonces menciono que por eso es que no se va a leer como mahuistia, sino mahuistía. Están jugando. Aica, aica. También ahí hay dos vocales, aica. Sigue siendo grave, porque no es aica, no, es aica, aica, atrás del agua o atrás del río. También podemos encontrar otros, digamos en este caso, que no vamos vamos a escuchar y así es como se va a pronunciar, ¿no? Como la mayoría de las palabras en forma grave. Por ejemplo, tlacatl, ¿no? Tlacatl, lo vamos a escribir sin acento, ¿no? Y es hombre, ¿no? Cochi, cochi, es duerme, cochi, ¿sí? También chil, chil, tlaxcali, chil, tlaxcali, cali.
ahí está otra vez la acentuación. Nantli, está en la A de Nantli como la penúltima. Ijisiwi, ahí está, Ijisiwi. Y luego Siguatototl, Siguatototl, en Tototl, como ahí vamos a ver entonces también cómo se va acentuando. Pero ahora vamos a escuchar, que eso es importante que lo escuchemos bien, porque vamos a encontrar con que hay algunas palabras que, digamos, se pronuncian con vocales largas y otras un poco más cortas. Vamos a escuchar estas que son como vocales largas, pero bueno, se escribe normal con una sola vocal, ¿no? Por ejemplo, totonic, totonic, si se escucha es totonic, totonic, ¿sí? Chile, con chile, chile, y son largas, la acentuación y la pronunciación grave son largas, por ejemplo, misto, misto, el de amatl, amatl, tlachpana, tlachpana, totome, totome. Vamos a encontrar ahora, escuchen bien el sonido, ahora son de las vocales, pero ahora con sonidos cortos. Tócatl, escuchen, no es tócatl, es tócatl. Tomatl, no es tomatl, es tomatl. Tamali, tlaxcali, amatl, chili, no es chili, es chili. Y vamos a ver que efectivamente se escucha que son sonidos muy cortos. Pero ¿qué creen? Que aquí no hay ningún problema. Lo podemos escribir con una sola vocal o con dos vocales. En algunos casos, para hacerlo más simple, no se tendría por qué escribir con dos vocales, solamente con una, porque efectivamente el contexto ayuda. Y hay algo importante, que no cambian de significado. O sea, estos si van cortas o largas, no cambian de significado. Eso es lo importante. Y no se registra, como en algunos casos lo registran con una A y arriba le ponen como una rayita que significa una A y que se pronuncia como A larga. No, en este caso no. Y no lo hacemos, regularmente no lo hacemos, aunque algunos lo lleguen a utilizar. También hay otras que me parece que es importante ponerle el acento ortográfico, o sea, la tilde, y no dejarlo como si fuese grave y no acentuar para en algunos casos. Aquí es muy importante porque son las variantes. Por ejemplo, Maltín se baña, Maltín aguda, es aguda, Maltín se baña. Si yo lo leo como grave, Malti se bañó, Tlanesquí ya amaneció, Tlanesqui amaneció, Quegni así, Quegni no tiene significado. Ahí vamos a ver que es importante que se acentúe, porque si no, sí son dos significados diferentes. ¿Cuándo sí se debería escribir las vocales largas? O sea, vamos a escribir las vocales largas, como hace rato mencionaba, que no importaba si se escribía o no se escribía con vocales largas, porque estas no cambian de significado. Pero ¿qué creen? Que algunas palabras sí pueden cambiar, y eso es lo que nosotros tenemos que estar muy al pendiente. Y voy a mencionar muy rápido algunas. Por ejemplo, la palabra techichi, techichi, así, techichi, es camarón de río. Pareciera ser que te es como de tetl y chichi, pues no sé, parecía como de perro, ¿no? Pero en realidad techichi significa camarón, ¿sí? Pero si yo alargo la T y digo techichi, lo que estoy diciendo que es ese perro es de alguien, que tiene otro dueño. Tocayo, así escuchen, tocayo, tocayo. Cuando yo lo digo así es que la otra persona tiene el mismo nombre, pero cuando yo digo tocayo, con una A nada más y no se alarga la A, sino nada más tocayo, significa que tiene arañas, ¿sí? El de shitemo, baja, bájate, shitemo. Pero cuando yo digo shiktemo, shiktemo, le estoy dando la orden de que lo busque, que busque, ¿no? Onca, onca es una O muy breve, onca, que quiere decir hay, onca, onca, que quiere decir en dos partes, en dos lados. O sea, hay en dos lados o está en dos lados, por decir así. La otra parte que es importante es cuando las dos vocales, una misma vocal, por decir así,
pero van dos veces juntas, ¿no? O sea, la O con O, ahí muy seguidito, la I puede ser. Y aquí les leo, por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos no, no ojue, no ojue, es mi camino. Yo no digo no hui, como si fuese una O larga, no hui, no, es no ojue, aunque a veces uno lo pronuncia como no hui. Y igni es su hermano, aunque a veces también digan, y igni, perdón, es y igni es su hermano, y igni, y a veces suena como igni, no, pero igni no suena como mi hermano o su hermano, y igni es su hermano. Y, por ejemplo, ahuistía, a de atl y ahuistía es de jugar, tú estás jugando con agua, entonces ahuistía. Y otro es shiisto, es decir, tú, quédate, shiisto, porque no se lee como shisto. Y entonces aquí podemos ver que hay un prefijo más que puede ser un verbo, que puede ser un sustantivo, incluyendo un adjetivo. ¿Sí? Entonces ahí cuando se juntan digamos, la misma vocal, habría que separarlas. Y en este caso yo lo separo como un apóstrofe, que no significa como glotal en algunos casos. ¿Sí? Pues de manera muy general, creo que muy rápida, pero esta es la explicación de la acentuación. Entonces, para nuestro siguiente tema sería lo reverencial, lo afectivo y lo diminutivo. Nimestlapaloa, nochi imohuanti, cuancuali istocac, matoteco nochipa mamech yecana, tlascamati.